Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del webinar sobre libertad religiosa, diversidad y deporte, que sirve de continuación a la sesión presencial que ha sido también retransmitida en streaming a través de YouTube y que ha tenido lugar esta misma mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Es común afirmar que el deporte constituye un elemento de cohesión social que reporta beneficios tanto a nivel individual como general, en tanto que tiene una incidencia directa en la salud de la población y en su desarrollo social y económico, al tiempo que contribuye a la difusión y la consolidación de valores democráticos, como son, entre otros, la igualdad, el respeto a las normas y la solidaridad. Es precisamente la existencia y la difusión de estos valores subyacentes lo que determinan que el deporte sea considerado por los poderes públicos un factor social susceptible de promoción. Dicho de otra manera, si el deporte fuera una actividad meramente privada, que no sirviera a intereses generales, no tendría justificación el compromiso de las autoridades públicas en su promoción por encima de otras actividades de similar naturaleza. La trascendencia externa de estos valores y principios es consecuencia de que el mundo del deporte no conforma un compartimiento aislado del resto de la sociedad, sino que está completamente integrado en ella como un factor social específico. De esta manera, puede decirse que el campo de fútbol, la pista de atletismo, las gradas de un estadio olímpico configuran el espacio público por excelencia de la sociedad global e, inevitablemente, se pueden llenar de símbolos, de expresiones, de reivindicaciones, de contenido identitario, tanto individuales como colectivas, y también de mensajes con fuerte significación ética, religiosa e incluso política. Sin embargo, esta realidad que acabo de describir se ve empañada, en ocasiones con demasiada frecuencia, por acciones o manifestaciones de deportistas, atletas y de espectadores que tienen un claro componente de discriminación o, por decirlo directamente, de incitación al odio por razones de raza, religión o cualquier otra característica personal y que constituyen muestras de absoluto desprecio a la dignidad humana. Combatir este tipo de actitudes corresponde tanto a las entidades deportivas como a los propios estados. De hecho, una de las características más importantes del mundo del deporte es sin duda su autonomía. De modo que las entidades deportivas, desde el Comité Olímpico a los clubes deportivos, pasando por las federaciones, tienen capacidad para decidir autónomamente tanto las reglas del juego y de las competiciones como la imposición de sanciones. Tan es así que la mayoría de los conflictos, les sonará a ustedes, se resuelven por la llamada justicia deportiva. En todo caso, la existencia de estos órganos y procedimientos disciplinarios propios del mundo del deporte no supone que esta realidad, este fenómeno social, esté al margen de la acción de los tribunales de justicia. Por una parte, no debemos olvidar que hay determinadas materias relacionadas con el ámbito deportivo que por responder a intereses públicos son reguladas por el Estado. Por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con la violencia en el deporte, el dopaje de los deportistas, etc. Al mismo tiempo, en el ámbito deportivo, hay una serie de cuestiones que solo pueden ser decididas por los tribunales estatales, por tener naturaleza indisponible para las partes. Por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con el derecho penal, cuestiones relacionadas con las relaciones laborales entre deportistas y clubes y entidades organizadoras de eventos deportivos, ¿no? Precisamente los dos grandes temas que serán objeto de análisis en esta mesa redonda gravitan en torno a estas dos grandes áreas de exploración jurídica. Por una parte, verán que tenemos dos ponencias relacionadas con la cuestión del discurso del odio en el ámbito deportivo y la posible responsabilidad penal en que incurren las entidades deportivas, sean clubes, sean federaciones, sean otras entidades organizadoras, cuando ese tipo de manifestaciones delictivas tienen lugar en el ámbito de sus competiciones o incluso de sus instalaciones deportivas. Por otra parte, se analizará la cuestión de la libertad religiosa en el marco del contrato de trabajo de los deportistas profesionales, que tanto en la experiencia española como en el ámbito del derecho comparado ha planteado cuestiones complejas relacionadas, por ejemplo, con la observancia de ciertas obligaciones religiosas, como pueden ser las relativas al descanso religioso o las prescripciones alimentarias, y la incidencia que pueden tener sobre el rendimiento deportivo de los jugadores, de los atletas, etc., ¿no? En fin, como verán, se trata de cuestiones complejas sobre las que los ponentes de esta mesa redonda
tratarán de arrojar luz y que seguro darán pie a que posteriormente podamos organizar un turno de preguntas que con toda seguridad contribuirán al enriquecimiento de este acto. Comenzaremos, por lo tanto, la ronda de ponencias con la intervención de la profesora Francisca Pérez Madrid. Seguiremos, digamos, la misma pauta en todas las intervenciones. Haré una presentación breve del currículum del ponente y después tomará el uso de la palabra. En lo que se refiere a la profesora Francisca Pérez Madrid, es catedrática de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Barcelona. Es doctora en Derecho Canónico y en Derecho. Su investigación se ha centrado en problemas jurídicos de actualidad como las migraciones, la protección de datos, la incitación al odio, la multiculturalidad en el ámbito educativo, el homeschooling, diversas manifestaciones de la objeción de conciencia, entre otras. Ha realizado estancias de investigación y docencia en Universidad de Turín, de Trento, Roma, Toronto, Boston y Washington, D.C., donde ha podido realizar estudios de derecho comparado. Tiene varias monografías, entre ellas se puede citar La posibilidad de un derecho administrativo sancionador, otra bajo el título La protección penal del factor religioso en el derecho español, Inmigración y libertad religiosa y Derecho de asilo y libertad religiosa. Ha organizado también diversos eventos académicos y reuniones científicas de relevancia internacional, entre ellos un congreso internacional en el que tuve el gusto de asistir bajo el título The Governance of Religious Diversity en Jerusalén, en la Hebrew University. Es también vicepresidenta desde el año 2007 de la Asociación Internacional Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovent. Sin más, después de esta presentación, le cedo la palabra a la profesora Pérez Madrid para que haga su presentación sobre el discurso de odio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la amabilísima presentación, y también aprovecho quizá por ser la primera de las personas que intervienen para agradecer la organización de esta jornada, bueno, en general todo el proyecto que está detrás del acto de hoy, a la investigadora principal del proyecto, a la profesora Briones, así como también a la profesora Meseguer y a Elena García Antón, que también ha colaborado con la profesora Meseguer en la edición del volumen que se acaba de presentar. Bueno, pues en 10 minutos la verdad es que solamente podremos trazar algunas ideas generales de qué es esto del odio en el deporte. Yo quizás en mi intervención no solamente haré relación a los delitos, sino también a esa frontera que es bastante borrosa con lo que son las sanciones administrativas en estos supuestos de manifestaciones de odio. Como decía antes Santiago Cañamares al presentar la mesa redonda, realmente estamos ante un fenómeno de unas dimensiones en ocasiones descomunales. Tuve la oportunidad de comprobar datos de las últimas Olimpiadas, por decir un dato contrastado, las Olimpiadas de Río de Janeiro fueron seguidas por 1.000 millones de personas. Claro, al estar ante este tipo de fenómenos de tal calibre, pues efectivamente todo lo que se sucede allí, todas las actitudes que puedan ser negativas y también las positivas, pues claro, tienen una capacidad de influencia, una importancia mediática pues muy relevante, ¿no? Entonces, entre lo positivo ya sabemos que pues el del deporte ayuda fundamentalmente a la integración, por supuesto que también a nivel individual al autocontrol, a la igualdad. La propia Constitución lo nombra, ¿no? Que es esa obligación de los poderes públicos de fomentar el deporte. Entonces, bueno, pues realmente, ¿qué es lo que puede tener un aspecto que puede ser bastante relevante en el deporte para los delitos, para que se den actitudes de odio o infracciones ilícitos en sentido del odio? Bueno, pues porque hay un nivel de empleo de fuerza, normalmente, en la gran parte de los deportes, incluso se podría decir de violencia autorizada. Hay unos niveles en los que está permitido, previsto,
y fuera de esos niveles, de esa medida de lo autorizado, es donde empieza la frontera de lo ilícito. Una característica que se da a la hora de saber cómo calificar si se trata de una mera infracción administrativa o de un delito en sentido propio de odio, pues es que, claro, hay una cascada, hay una superposición de normas muy importantes. Están las reglas de los propios deportes, las regulaciones de las federaciones, de los clubes, de las ligas concretas de cada deporte. Entonces, claro, en realidad, pues si además se añade, por supuesto, la ley de 2007, la 19/2007 sobre violencia en el deporte, pues vamos teniendo ya que a nivel administrativo hay una serie de regulaciones que hay que aclararse en donde se encuadra el tipo de suceso concreto, ¿no? Quizá vale la pena recordar que la ley 19/2007 sobre todo a lo que mira es hacia la seguridad, ¿no? Por supuesto que habla de actos racistas, xenófobos, pero tiene ese telón de fondo que es asegurar pues, que violencia y deporte no sean un binomio posible, y lo que se quiere asegurar ahí es pues nunca mejor dicho, redundante la seguridad. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que ya, antes de entrar en lo que es delito de odio típico, ¿no? Desde el artículo 510 del Código Penal, es que en esta ley de 2007, para empezar, hay una clara distinción, que luego quizá es abordada por los otros dos ponentes que me acompañan en esta mesa. Se distingue muy claramente en quién es el autor de la infracción, si es un aficionado, si es un deportista o si es un responsable de los clubes deportivos. Eso ya marca una gran diferencia. Y igualmente también hay una nota que me parece importante, y es que se nombra la religión, pero no es un supuesto especialmente importante. Yo creo que se le da más importancia en el texto de la ley al racismo como un término que lo abarca todo. Pero por el sentido de la ley hay una declaración ahí que dice, bueno, ninguna religión se puede considerar superior o inferior a otra, y cualquier acto que sea denigratorio, discriminatorio, etcétera, en materia de religión, pues está fuera de lo que pretende esta ley. En cualquier caso, a pesar de que se califique un acto como que merecedor de una sanción muy grave, en el caso de los aficionados, no ya quienes tienen unas responsabilidades especiales, vale la pena tener en cuenta, por lo menos a mí me llama la atención, que lo más grave que se contempla es la expulsión del club y la prohibición de poder acceder a las instalaciones del club. Es decir, que para una persona muy aficionada, efectivamente es una sanción muy grave, pero lógicamente, pues no, quizás se queda un poco corta, ¿no? Pues lo que puede ser en algunos supuestos verdaderamente importantes, la capacidad de reacción del derecho administrativo, lo que ha previsto la ley respecto de esas acciones pues, ilícitas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las razones para que existan estas acciones? Bueno, pues puede haber una razón instrumental, pues de despistar, de molestar a otro equipo, de descentrar, incluso de provocar, ¿no? O puede ser una situación impulsiva, pues el producto de la frustración o de la inseguridad de unas determinadas personas que se encuentran allí en el lugar de juego. O puede ser también que haya una razón institucional, es decir, que haya una animosidad, ¿no? un cierto espíritu de un equipo contra otro, y que incluso se esté fomentado a nivel institucional como parte de la marca de este equipo, ¿no? De alguna manera que las actitudes de odio o de enemistad estén incluso incrustadas, ¿no? Incorporadas a lo que es la estructura de un club. Pues bien, en cualquiera de estos casos, yo creo que como un rasgo general de estas acciones de odio en el ámbito del deporte, se puede hablar de que durante mucho tiempo ha habido una cierta permisividad social. Es decir, que de alguna manera
se ha quitado importancia a esas muestras, a esas reacciones de odio en el deporte como si fueran parte o algo esperado, o que el contexto de alguna manera puede justificar esas acciones. Pues bien, como decía, hay una cierta superposición entre estas previsiones que hace la ley 19/2007 de violencia en el deporte, y puede haber límites borrosos con lo que prevé el Código Penal. Creo que la ponencia tercera va a hablar de supuestos penales, pero es verdad que ¿dónde está ese límite? ¿Dónde está? Por supuesto que en la gravedad, pero no debe ser tan claro cuando ha hecho falta una circular de la Fiscalía General del Estado para aclarar precisamente dónde se debe poner el límite entre lo administrativo y lo penal. Bueno, pues con esta fragmentación que existe, y que he dicho que las sanciones administrativas me parecen excesivamente benévolas, en el caso del Código Penal, pues tenemos ahí que no solamente es el artículo 510, el que habla de los delitos de odio, sino que hay pues una agravante genérica en el Código Penal, la del artículo 22.4, pues que siempre que un delito se haya cometido por una intención, ¿no?, pues de discriminar por motivos de religión también, pues ahí se debe aplicar esa agravante. O hay un delito de amenazas, que está en el artículo 170.1 del Código Penal. También hay el delito contra la integridad moral, en el artículo 173, cuando lo que se busca es la humillación, la denigración de la persona. Luego está el artículo al que le he dedicado bastante tiempo de mi investigación en mi vida, el artículo 525 del Código Penal, que es el escarnio religioso, que es el hacer burla, vejación, befa de una persona o de un grupo de personas por motivo de sus sentimientos religiosos, y además estas acciones se cometen para ofender los sentimientos religiosos de esa persona. Bueno, a la hora de la verdad, todos estos delitos, la jurisprudencia, si hacemos un barrido, ¿no?, de la jurisprudencia de los últimos años sobre estos delitos de desprecio religioso, pues la verdad es que hay muy pocas sentencias condenatorias. Es decir, los tribunales tienden a ser muy restrictivos a la hora de encontrar o de valorar que efectivamente ha habido esa intención de ofender, de ir directamente con esto que se llama la tendencia interna intensificada o el elemento subjetivo del injusto, que verdaderamente lo que propiciaba esos insultos, esas burlas, esas amenazas es precisamente el motivo de ofender los sentimientos religiosos de la persona. Y de hecho el Tribunal Supremo insiste en que una cosa es el odio que incita a cometer delitos y que lo que quiere es hacer imposible la convivencia, y es muy distinto del odio que es animadversión o incluso resentimiento. Ahí pone una barrera muy clara para que no se penalice lo que realmente no tiene esa conexión directa con lo que es la violencia, la provocación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que está en juego es la libertad de expresión. Es decir, que hay dos bienes que hay que ponderar: la libertad de expresión y, por otro lado, lo que es la integridad, la libertad religiosa, poder disfrutar, no solamente elegir, sino disfrutar del ejercicio de la propia libertad religiosa en paz. Y por esto, en la práctica, el Tribunal Supremo lo recuerda continuamente, y si nos vamos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues también vemos que en este sentido se ha pronunciado en innumerables ocasiones. ¿Qué dice la Fiscalía cuando se ha planteado estas dudas de si estamos ante ilícitos administrativos o ilícitos penales? Bueno, pues que no vale con que una expresión, un grito, unos cánticos, unas pancartas sean simplemente discriminatorias. O sea, el desprecio debe atacar, ¿no?, a lo que es la dignidad de la persona, debe ser algo completamente incompatible con lo que es la convivencia, ¿no? Debe ser gravemente intolerante.
¿Qué tipos de intolerancia nos podemos encontrar en el ámbito de lo religioso? Pues expresiones islamófobas, antisemitas, también, por supuesto, anticristianas, que realmente pues lo que hacen es o bien atacar a un grupo o a un colectivo pues para demostrar o subrayar que no tienen la misma dignidad, no tienen la misma la igualdad que tiene cualquier otro sujeto, ¿no? Ha habido casos. El profesor Valencia, en sus múltiples publicaciones sobre esta cuestión, ha destacado diversos supuestos en los que se ha planteado esta cuestión, ¿no? Pues de personas que se han sentido ofendidos, quizá no solo en el campo, sino también fuera del campo, en determinadas decisiones por parte de un club. Por ejemplo, el caso pues, del abogado turco que en 2007 denunció que el Internacional de Milán pues, estaba incurriendo, ¿no? Pues, en una actitud discriminatoria y que fomentaba el odio cuando en la camiseta de los jugadores pues aparecía una cruz, ¿no? Que parecía que era contra el Islam y con una manera como de molestar, ¿no? Pues a otro equipo que pudiera ver en esa cruz un motivo de ofensa, ¿no? O el uso repetido de la palabra Yid, que viene de Yud, judío, en inglés, que en el Tottenham, que sabemos que es un club deportivo que nació precisamente en una zona con especial presencia de judíos en Londres, pues se ha considerado en distintos momentos en Inglaterra pues que por parte de las autoridades que era intolerable, ¿no? Pues que se les gritara pues con ese apelativo allí, aunque es verdad que la propia afición en muchos momentos la ha usado por iniciativa propia, pues porque se han quitado esa carga negativa y como si fuera parte de su identidad, ¿no? Pero por parte de tribunales ingleses les han dicho que incluso aunque haya consentimiento por parte de los denominados así, pues no se debe tolerar ese tipo de usos que pueden ser despreciativos. España utiliza el número 4 en el ranking de lugares donde se producen más manifestaciones de odio en los eventos deportivos. Bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Un problema, pues porque efectivamente, como sabemos del artículo 510 del Código Penal, donde están los delitos de odio, pues hay todo un análisis en unas situaciones que en el contexto puede ser muy difícil el demostrar que efectivamente hay una relación causal entre esas manifestaciones verbales, entre esas acciones, esa relación causal con esa situación de peligro, con esa provocación al odio, pues puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues el contexto es un aspecto que se tiene muy en cuenta a la hora de decidir si ha habido delitos de odio o no. Entonces, claro, en el deporte, pues efectivamente, como decía antes, que sea cierta permisividad social, pues puede hacer más difícil el valorar si efectivamente era la motivación de esas expresiones, de esas acciones, el ofender, el excluir, el impedir la convivencia. Bueno, yo creo que con estos trazos o estas líneas muy generales que he dado, creo que es importante tener en cuenta lo que dice lo que llaman el primer mandamiento del Comité Olímpico Internacional, de que un buen deportista, dice así, ¿no? Debe saber perder y que debe preferir perder a ganar por medios ilícitos o con descortesía. Pues es un primer mandamiento un poco quizá difícil cuando uno está en el pleno fragor de la competición, pero hay que tener en cuenta que efectivamente, aunque todo el ámbito deportivo quiera evitar el caer en un proceso penal y que efectivamente los delitos de odio pues en el fondo pues también es un límite para la libertad de expresión, pues es muy importante por toda esta repercusión que decía antes de ejemplaridad, de valores que se transmiten en el deporte, que también el deporte puede ser la solución en muchos supuestos, ¿no? Hay casos en los que se sabe que el fichaje
de un jugador musulmán ha hecho que baje de una manera muy llamativa el número de casos de odio en determinadas ciudades, pues porque de alguna manera se ha visto como mucho más cercana, ¿no? esta identidad, y ha repercutido muy positivamente esa diversidad en los equipos, pues para que para que baje ese índice de criminalidad o de ilegalidad en las reacciones que ha habido en las competiciones. Yo de momento lo dejo aquí. Nada más, muchísimas gracias y luego quedo a disposición de las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, profesora Pérez Madrid, por su interesante síntesis de toda la problemática relacionada con los delitos de odio, las expresiones de odio y de discriminación en el mundo del deporte. Vamos a dar paso, sin más dilación, a la segunda ponencia, a cargo de la profesora Arantzazu Roldán, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Europea de Madrid. Se licenció en Derecho por esta misma universidad, la Complutense, desde la que les hablo, y en el 2001 se doctoró, también aquí en la Universidad Complutense, con la tesis El contrato de interinidad. Desde 1992 ha venido impartiendo docencia en diversas instituciones madrileñas, entre ellas en la que actualmente ejerce, como es natural, que es la Universidad Europea de Madrid. Es autora de 25 capítulos de libro y 54 artículos científicos. Sus líneas de investigación son derecho sindical, poder de dirección del empresario, nuevas estructuras empresariales, derecho de conciliación de la vida familiar y laboral, entre otras. Ha participado en distintos proyectos de investigación financiados por administraciones públicas y es investigadora en la actualidad de el tema de las relaciones laborales y la protección social en el marco del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Y después de esta breve presentación, le cedo el uso de la palabra, rogándole encarecidamente que se atenga al tiempo de los 10 minutos para poder terminar la sesión a la hora esperada y poder empezar la siguiente sin dilación. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Quiero agradecer a la Fundación la oportunidad que me dio de participar en este proyecto de investigación, porque me ha permitido ahondar en un tema que me preocupa tradicionalmente, que es el conflicto entre el poder de dirección del empresario y los derechos fundamentales de los trabajadores. He trabajado estos conflictos relacionados con derechos como la conciliación de vida personal y laboral, los derechos de intimidad, de secreto de las comunicaciones, libertad de expresión de los trabajadores sindicalistas, pero nunca me había enfrentado a este conflicto ante la libertad religiosa. Al final, como estamos ante conflictos entre derechos, la solución siempre es la misma, la aplicación del principio de proporcionalidad. Para ceñirme a los 10 minutos voy a hacer simplemente una breve introducción al marco del ejercicio de los derechos de libertad religiosa dentro del contrato de trabajo y me voy a centrar solamente en dos conflictos. Dado que el profesor García Murcia ya ha hablado de los símbolos religiosos y a continuación un referente en esta materia como es el profesor Valencia Candalija va a continuar profundizando en este tema, yo simplemente me voy a ceñir a la cuestión del disfrute de los descansos semanales y festividades religiosas y al tema de la disminución de rendimiento que puede provocar los ayunos de determinadas confesiones religiosas. Empezando por el marco general, ya se ha dicho y es un clásico que los trabajadores cuando entramos en la empresa no dejamos aparcados nuestros derechos fundamentales en la puerta. Entramos con nuestros derechos fundamentales, no solamente con los derechos laborales estricto sensu, como puede ser el de huelga o libertad de sindicación, sino también con lo que se llaman los derechos laborales inespecíficos, es decir, aquellos que se tienen no por ser trabajador, sino por ser ciudadano. Y entre estos derechos se encuentra el derecho de libertad religiosa. El derecho de libertad religiosa, como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Y en el ámbito de las relaciones laborales, además de tener como límite el respeto de otros derechos y bienes constitucionales, el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo
y el ámbito modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente, de su libertad constitucional. Quiero hacer hincapié aquí. Vamos a encontrar un conflicto entre los deberes que ha asumido el trabajador en el contrato y sus derechos fundamentales. Fijaos, esos deberes que ha reconocido en su contrato son solamente el deber de buena fe, el deber de lealtad, el deber de obedecer las instrucciones legítimas del empresario, sino que en las últimas reformas también se introdujo un deber que prácticamente es desconocido. Todos los trabajadores, de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, tenemos el deber de contribuir a la mejora de la productividad de nuestras empresas. Seguro que los que me están escuchando, ninguno de ellos sabía que este es uno de los deberes de los trabajadores, pero va a influir también en la modulación de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal Constitucional que, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales, esa modulación del derecho fundamental solo se producirá en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva. Ya estamos con la productividad de las empresas, lo que entraña la necesidad de proceder a una ponderación adecuada que respete la correcta definición y valoración constitucional del derecho fundamental en juego y de las obligaciones laborales que pueden modularla. Este juicio permitirá determinar, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, porque no hay una solución general, si la decisión empresarial es legítima o, por el contrario, supone una violación del derecho fundamental. Ahondando en este conflicto entre los deberes que hemos asumido en nuestro contrato y los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha insistido en la importancia de las obligaciones que asumió el trabajador en el momento de contratar, las cuales se mantienen aun cuando el trabajador, durante el desarrollo de la relación laboral, se cambie de confesión religiosa o decida de repente que, de no ser practicante, pues ha tenido una conversación, ha visto a la Virgen María y se va a poner a practicar la religión católica. Para el Tribunal Constitucional es indiferente, porque dice que el trabajador, conforme al principio de buena fe, tiene que asumir las obligaciones que asumió en el contrato y que la invocación de derechos fundamentales no puede ser utilizada por una de las partes contratantes para imponer a la otra las modificaciones de la redacción contractual que considere oportunas, lo cual tiene mucha repercusión en el derecho de acomodo razonable que, vigente en la relación laboral, podría solicitar un trabajador. ¿Qué es lo que está pidiendo en definitiva el trabajador? Que se modifiquen sus condiciones de trabajo para poder ejercer su derecho de libertad religiosa. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que han abordado el tema del derecho a solicitar el disfrute del descanso semanal en vez de domingo en un día distinto, y en todas ellas ha dado razón a la empresa. Esta doctrina ha sido aplicada por los Tribunales Superiores de Justicia, si bien en una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1997 se admite de manera indirecta la posibilidad de realizar la acomodación razonable. Hay que tener en cuenta que la acomodación razonable, las obligaciones que implican, no solamente atañen al empresario, sino también al trabajador. Ambas partes tienen que aportar soluciones actuables que hagan compatibles los distintos intereses en conflicto. Vamos a analizar los dos casos que les he planteado inicialmente. El trabajador que solicita descansar en un día distinto del domingo o disfrutar una festividad religiosa distinta de las católicas, que son las que existen en España, y trabajador que quiere ejercer el ayuno, normalmente en los casos de la religión judía y la religión musulmana, y ello repercute negativamente en el rendimiento. Empecemos por los descansos. Punto de partida. Ni siquiera los trabajadores ordinarios tenemos derecho al descanso en domingo. Esto puede sorprender, pero el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores dice que el descanso semanal será preferentemente la mitad del sábado y todo el domingo, o el domingo y la mañana del lunes. Pero incluso esto puede ser modificado mediante convenio colectivo o por contrato individual. Esto explica que los grandes almacenes, por ejemplo, estén abiertos en domingo. Respecto de las festividades religiosas, es cierto que el calendario español está plagado de festividades religiosas católicas, pero no todas ellas son religiosas. ¿Qué nos dice el Real Decreto 1006, que es el que regula la relación laboral especial de deportistas profesionales? Pues ni siquiera garantiza el descanso en día y medio, en el domingo, sino que simplemente dice que tendrán derecho a descansar
un periodo mínimo de día y medio que será fijado de mutuo acuerdo y que no coincidirá con los días en que haya de realizarse ante el público la prestación profesional del deporte de que se trata. Es decir, ni siquiera los deportistas profesionales, ni siquiera su reglamentación dice que tenga que ser en domingo. Respecto de las fiestas religiosas, si bien rige el mismo calendario que para los trabajadores ordinarios, sin embargo, el mismo reglamento, el mismo Real Decreto 1006, dice que se prevé la posibilidad de que esas fiestas por exigencias deportivas no se disfruten necesariamente en las fijadas en el calendario general. Sí que es cierto que, dada la importancia de las festividades católicas, los convenios colectivos de deportistas profesionales, por ejemplo, suelen recoger como periodo de vacaciones los periodos navideños. Es cierto perdón por interrumpir, pero tiene que ir concluyendo su intervención por una cuestión de ajustarnos al tiempo. Gracias. Bien, pues, decía que los acuerdos con las confesiones religiosas, determinadas confesiones religiosas, reconocían el derecho a disfrutar el descanso en otro momento, pero se sometía a acuerdo. Para finalizar, la acomodación razonable es complicada, en primer lugar porque hay que tener en cuenta que las fechas de las competiciones deportivas no son fijadas por el club, son fijadas por las ligas, porque están implicados otros trabajadores, incluidos, por ejemplo, los trabajadores de los estadios, y falta, yo creo, una medida procesal, un estilo al artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que permita que en sede judicial sea un juez el que pondere los intereses en juego y decida si la acomodación razonable procede o no. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, agradecer a la profesora Roldán su atinada intervención y a continuación voy a dar la palabra al último de los ponentes, el profesor David Pavón, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor adjunto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Universidad Europea de Madrid, donde también es director del máster universitario en abogacía y del posgrado de experto en compliance. Y es investigador en el grupo de conocimiento Investigación en Problemáticas Sociales de esa misma universidad. Es también profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense y coordinador de su seminario permanente. Es autor del libro El delito de la falsedad documental societaria y coautor del libro Delitos económicos, análisis doctrinal y jurisprudencial. Bueno, con esta presentación le cedo el uso de la palabra, también agradeciéndole muy encarecidamente que se atenga al tiempo de 10 minutos para no retrasar el resto de las sesiones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Efectivamente, haré sufrir poco, voy a ir al grano. Desde luego son unos temas del máximo interés. Desde luego le doy la enhorabuena a mis compañeras que me preceden en el uso de la palabra porque no puedo estar más de acuerdo en todos los aspectos que se ponen en la mesa, ¿no? Decía Santiago al inicio del webinar, contaba que el deporte, pues, digamos que servía para, de alguna manera, manifestar intereses generales y que eso propiciaba de alguna forma, pues, unos valores, unos principios y el hecho de que por parte de los estados, las administraciones públicas, pues haya una intervención, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el deporte, todo lo que tiene que ver con los valores, los principios que se presumen del mismo, ¿no? Un dato muy interesante, por cierto, que también ha salido a relucir es el dato de cuánta gente visiona el deporte, ¿no? Cuánta gente, qué poder tiene el deporte de llegar a los confines de la tierra, si se me permite la expresión, y por lo tanto la capacidad de influencia, ¿no? Esos valores hay que preservarlos y hay que tener cuidado, lógicamente, con cualquier discurso relacionado con el odio. Yo, por mi parte, dado que además las intervenciones que me preceden, especialmente la de la profesora Francisca Pérez Madrid, a la que doy expresamente la enhorabuena no solo por la exposición de hoy, sino porque lleva una trayectoria investigando el tema de la libertad religiosa, en fin, pues bastante prolijo. Yo sí que quiero, esto me va a permitir irme francamente al grano, a lo que yo quiero es exactamente introducir, sin perjuicio de que, bueno, habría otras cuestiones que me hubieran interesado hacer algún comentario, pero que están dichas y creo que sobran. Yo he titulado en ese libro que se ha presentado esta mañana, mi humilde participación, en un capítulo, La responsabilidad penal de las entidades deportivas como consecuencia de los delitos de odio por razones religiosas que se producen en sus instalaciones. ¿Qué he querido decir con esto? Hemos hablado de los delitos de odio, su regulación en el artículo 510
del Código Penal, hemos hablado de la agravante genérica que está introducida también en el Código Penal, en el artículo 22 cuarto, exactamente, así como una serie de delitos, nos lo ha dicho muy bien la profesora Francisca Pérez Madrid, ¿no? Estamos hablando del 171 de amenazas, 173 integridad moral, 525 al escarnio, en fin, hay una serie de delitos en el Código Penal que nos apuntan a esto. Uno de ellos, sin duda, es el artículo 510, no exento de polémica, sobre todo por aquello que venimos comentando de que tiene un elemento subjetivo del injusto, que es esa necesidad de transmitir verdaderamente odio, un sentimiento de violencia, animadversión, claro, no es una mera manifestación. Ahí ha quedado muy expresado con mucha claridad por mis dos compañeras dónde está el límite a la libertad de expresión. Pero yo centro la cuestión en una problemática que a lo mejor pues no hemos caído, ¿no? Y es qué responsabilidad tiene la entidad deportiva cuando en su recinto algún espectador emite verbalmente alguna manifestación que pudiera ser propia del discurso del odio. Y digo verbalmente porque debemos diferenciar comportamientos donde puede haber una exhibición, por ejemplo, de una pancarta, de un comportamiento donde un sujeto en un momento dado emite de viva voz un comentario determinado que, bueno, pues que lógicamente no es lo mismo. ¿Por qué quiero hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica? A ver, a nadie se nos escapa que ya desde el año 2010 y con posterior modificación en el año 2015 se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico penal. Lo que pasa es que se ha introducido con una serie de limitaciones. En primer término, hay una limitación muy clara y es que la persona jurídica solo puede ser responsable de ciertos delitos, no de todos. Entre ellos está, no iba a decir curiosamente, de curiosamente nada, está lógicamente el artículo 510 del Código Penal, en particular el artículo 510 bis del Código Penal señala con rotundidad que la persona jurídica puede ser responsable penalmente de los comportamientos que tengan que ver con el discurso del odio. Pero claro, lo hace con una mención que es la que yo quiero llamar la atención. Dice que siempre y cuando se cumplan los requisitos de su responsabilidad que vienen marcados en el artículo 31 bis del Código Penal. ¿Cuál es el problema, bajo mi punto de vista, de la atribución de responsabilidad a una persona jurídica, a una entidad deportiva, en el caso de que efectivamente haya, por parte de un espectador, un comportamiento propio del discurso del odio, insisto, verbalizado? Primer problema de índole absolutamente material, fáctico, y es que no podemos poner a los espectadores esparadrapos en la boca según acceden a un centro deportivo. Esto es evidente. Y además tenemos que saber conjugar lo que sería, como también se nos ha apuntado hace unos minutos, un discurso del odio auténtico, de una libertad de expresión o incluso de una manifestación que no envuelve ese sentimiento de discurso del odio, pero que pretende pues enturbiar la competición, distraer al contrario, etcétera, ¿no? Es una línea muy delgada, yo no voy a entrar a ella en este momento, pues porque apenas me restan pues 4 o 5 minutos como mucho para poder intervenir, pero desde luego sí quiero llamar la atención sobre un detalle. El artículo 31 bis del Código Penal lo que nos dice exactamente es que la responsabilidad de la persona jurídica nace cuando se producen una serie de requisitos. El primero de ellos es que el delito debe ser cometido por una persona que esté integrada en la organización o dependa de la organización. Es decir, estamos hablando de un directivo, de un administrador, de un trabajador, de un empleado. ¿Qué sucede? Sucede que si la persona que realiza el comportamiento no es una de estas personas, en realidad no estaríamos dando cumplimiento a uno de los requisitos objetivamente fijados por el legislador en el artículo 31 bis, lo que significa que la entidad deportiva, en principio, no podría ser responsable del artículo 510 bis por un comportamiento que hubiera tenido en su recinto deportivo, siempre que sea, insisto, en la modalidad de verbalizar un discurso del odio, en este caso, como la temática de la jornada se debe a ello, por motivo religioso. Esto, primera cuestión. Segunda dificultad que podemos encontrar al respecto, y es que el artículo 31 bis del Código Penal además nos añade otra cosa, y es que tiene que haber un beneficio para la entidad, es decir, la persona que realiza el determinado comportamiento perteneciendo de alguna manera, estando vinculada a esa entidad, además es que tiene que repercutir positivamente en la propia entidad, es decir, tiene que darle algún beneficio de alguna índole. ¿Qué significa esto? Difícilmente es asumible que alguien que en un estadio de fútbol, por poner el ejemplo más paradigmático, emite un comentario antisemita o anticristiano, como lo queramos establecer, ¿no? Frente, por ejemplo, a un jugador y que la entidad saque beneficio de esto. Es decir,
y sin que en esto del beneficio, por cierto, podamos incluir, no, bueno, es que ese espectador pagó una entrada. Bueno, ya, enhorabuena, pero es que la entrada se pagó ex ante. Es decir, lógicamente no podemos entender como un beneficio para la entidad la actuación en un discurso del odio de un espectador porque haya pagado una entrada. Esto es un disparate que por supuesto, no admite mayor discusión. ¿Dificultades que encontramos, por lo tanto? Encontramos una casuística que quizá tiene una laguna legal, y es que mientras en el ámbito administrativo, como ha quedado muy bien expuesto, aunque sea desde un punto de vista incluso con la reforma o con la ley de 2007, más desde el punto de vista de la seguridad, pero bueno, me da lo mismo, ¿no? Desde un punto de vista administrativo, digamos que entran más en juego posibles sanciones, etcétera, porque debemos tener en cuenta además que las entidades son responsables de lo que sucede en sus recintos. De alguna manera, pues puede ser asumible algún tipo de responsabilidad por un discurso del odio emitido por un espectador. Sin embargo, difícilmente podemos entrar en un ámbito de responsabilidad penal de la persona jurídica, a pesar de ser un delito que puede cometer la persona jurídica, cuando se produce esta casuística en particular por parte de espectadores. Simplemente esta era la razón de mi intervención, llamar la atención sobre este punto, con mejor o peor éxito, desde luego, en estos poquísimos minutos que tenemos. Distinto sería, como anunciaba hace un momento, un caso de una pancarta o algo semejante, pues que ya, digamos que la propia entidad puede reaccionar de alguna manera, y la no acción por omisión pues puede ser entendida de alguna forma como un favorecimiento o permisión de algún tipo de discurso del odio. Sería muy discutible en todo caso, pero bueno, también existen planes de cumplimiento que pueden permitir exonerar la responsabilidad de la persona jurídica, no hemos entrado en ello, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro, y esta es un poco la idea que yo quería traer, es que a pesar de que este delito lo puede cometer una persona jurídica, no es tan claro que en determinados supuestos, que son precisamente los habituales, esto tenga cobertura desde el punto de vista jurídico penal. Por mi parte, nada más, Santiago, muchísimas gracias a mis compañeras también. Yo quedo a disposición de las personas asistentes a cualquier aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pavón, por su interesante y motivadora también reflexión acerca de la aplicación del compliance a las entidades deportivas, ¿no? Y hasta qué punto pueden ser también responsables, ¿no? de todos estos discursos de odio que se pueden encontrar en los estadios y en instalaciones deportivas. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo para un turno de preguntas, pero hay formulada una única pregunta que lleva 15 votos. Por lo tanto, creo que merece la pena formularla. Está dirigida a la profesora Pérez Madrín y la formula el profesor Javier Martínez Torrón, que es catedrático de Derecho Eclesiástico de esta misma casa. La pregunta, no sé si la ven el público asistente, pero por si acaso, como no estoy seguro, se la voy a leer. Dice, sé de una fuente fiable que antes de la inolvidable final Argentina-Alemania del 78, ahí es nada, el capitán católico de la selección argentina, que sí tenían capellán, alentaba al equipo en el vestuario diciendo, no podemos permitir que unos protestantes nos arrebaten la Copa del Mundo. No sé si me ha salido bien el acento argentino. Dice, si el dato hubiera sido hecho público, ¿piensa que hubiera sido sancionado por la FIFA actual? Obviamente la frase tenía deliberadamente una carga cómica, pero con las sensibilidades actuales no se sabe. Ganó Argentina, por cierto. Y esto también me recuerda a mí ese episodio en el que, siendo Luis Aragonés entrenador de la selección española, arengaba, si no recuerdo mal, a Fernando Torres, diciendo, ¿no? O poniendo, subrayando, o haciendo un comentario que se interpretó como racista y que fue muy criticado en los medios internacionales, también aquí en España, alentando, digamos, a los jugadores a que dieran el máximo en el terreno de juego. Le doy la palabra a la profesora Pérez Madrid, a ver si nos aclara todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, porque claro, es una pregunta muy difícil de responder. No, lo digo de broma, y agradezco al profesor Martínez Torrón la deferencia de plantear una cuestión simpática. Pero en realidad yo creo que aquí tenemos a un penalista, yo lo soy por afición, pero yo creo que en ningún caso se podría considerar esto un discurso del odio, incitación al odio, porque efectivamente no hay una provocación para la comisión de un delito. Yo creo que es la provocación para la comisión de una obligación, y es la de ganar. O sea que en ningún caso estaríamos ante una acción típica, a no ser que el capellán sugiriera más cosas, ¿no? De cómo conseguir anular al contrario.
pero si estamos en lo que decíamos antes, dentro de que no es el marco territorial, ¿no? de la eficacia de la circular de la Fiscalía General del Estado, que dice que hay que tener en cuenta efectivamente que una cosa es la animadversión, incluso el resentimiento, ¿no? Y otra cosa es que verdaderamente estemos ante la comisión de un delito que tiene que haber una provocación a la violencia, o que el mismo acto ya sea una incitación a delinquir. Tiene que haber una proximidad muy cercana, y de hecho, aunque ha habido ahí unos cambios en la jurisprudencia del Tribunal Europeo con la sentencia Feret, yo creo que en este caso simplemente quizá algo políticamente incorrecto, o quizá no debería, un capellán se podría cuestionar si lo debe decir o no, pero desde luego típico no es, penalmente hablando. Y gracias otra vez por la pregunta. No te dimos. Perdón. No, daba la posibilidad también de que el resto de ponentes, si quería contribuir de alguna manera a esta cuestión, pudiera hacerlo. Sí, bueno, yo por mi parte, si se me permite, pues nada que añadir, ¿no? Es que está bien claro que todo gira en torno a esa idea de que no todo puede ser delito de odio. O sea, tampoco podemos pretender que la intervención del derecho penal sea universal y, en fin, hay unos principios que yo sé que están un poco trasnochados para muchos, ¿no? De última ratio, de mínima intervención y tal, pero bueno, a pesar de todo, perviven esos principios, y aparte que lo que decíamos a lo largo de las intervenciones, no hay una parte que es el elemento subjetivo del injusto, es decir, tiene que haber ahí una intencionalidad clara, acreditada, de alguna manera propia de lo que sería un discurso del odio. A partir de ese momento yo estoy absolutamente de acuerdo en el plano anecdótico con que dudo que el capellán en cuestión pretendiera más allá que ganar el campeonato del mundo. Por lo tanto, parece claro que no es típico, sin duda. Bueno, pues cerramos ya esta primera mesa redonda. Agradezco a la profesora Pérez Madrid, a la profesora Roldán y al profesor Pavón su participación, y también a los organizadores de este evento, tanto la profesora Irene Briones como la profesora Silvia Meseguer. Y les emplazo también a que sigan conectados para la segunda sesión online, que empezará justo después de esta, casi inmediatamente, supongo. Muchas gracias por haberse unido a este seminario y nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Saludo. Muchas gracias a todos los profesores que acaban de intervenir. Muchas gracias al profesor Santiago Cañamares por moderar la mesa que acaba de finalizar, y a continuación vamos a dar comienzo con la última de las mesas redondas que forman parte de la jornada sobre deporte, diversidad religiosa y derecho, que está financiada por la Fundación Pluralismo y Convivencia y ha sido desarrollado gracias a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Europea de Madrid. En este caso, durante esta mesa, y como hemos ido viendo a lo largo de la mañana, el deporte y la religión sirven como herramientas que permiten a cada atleta crecer tanto en lo deportivo como en lo personal. Y es que si hablamos de valores como compañerismo, respeto, integridad, esfuerzo, superación o entrega, necesitamos del contexto para saber si hablamos de religión o deporte, ya que todos ellos sirven de estímulo para la conquista de la excelencia personal y deportiva. Pues bien, en la búsqueda de esta excelencia se encuentran los ponentes que forman parte de esta mesa, gracias a los cuales vamos a conocer cuál es la respuesta del derecho a cuestiones referentes a la neutralidad, la simbología y la libertad religiosa en el espacio deportivo y la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad y el interés superior de los menores cuando son contratados como deportistas profesionales. Comenzamos, pues, con la profesora del barrio, que dará cuenta de la interactuación entre el Islam y Occidente a través del análisis del uso del hijab deportivo por parte de mujeres deportistas. Dicha tarea queda enmarcada dentro del derecho comparado ámbito de especialización de su trayectoria académica. Así pues, la profesora del barrio es doctora en Derecho, Convención Europea, e imparte desde 2009 Derecho Comparado en la Universidad Europea de Madrid.
Junto a sus destacados cargos académicos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, destacan sus numerosas estancias de investigación internacionales, como en la London School of Economics, el Instituto Max Planck, la Escuela Superior de Santa Ana, la Universidad de Dubái y, entre otras, la Universidad de Mumbai. Cuenta además con diversas publicaciones sobre el Common Law y sobre Derecho Islámico. Por último, ha sido consultora de proyectos internacionales en Sudeste Asiático, África, Centroamérica y Europa del Este y ha representado al Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Defensa, ante comités de la Unión Europea y otros organismos internacionales. De esta manera voy a ceder no solo la palabra, sino también voy a ceder el sitio a la profesora del barrio que me acompaña aquí para que nos hable sobre el controvertido simbolismo del hijab deportivo. Muchas gracias. Gracias, Elena, por la presentación y gracias a todos los asistentes a este webinar. Con el título del controvertido simbolismo del hijab deportivo, mi análisis comienza planteando algunas de las polémicas suscitadas por el uso del hijab en la esfera deportiva en la última década. Así, por ejemplo, en 2017, Decathlon, la conocida tienda de deportes, puso a la venta un velo especialmente diseñado para las runners o corredoras musulmanas, anunciando que asumía la iniciativa como un compromiso social para hacer el deporte accesible a todas las mujeres del mundo. Nike había lanzado ese mismo año un hijab de alto rendimiento que buscaba inspirar y ayudar a las mujeres y niñas que se enfrentan a barreras y a un acceso limitado para practicar el deporte. Sin embargo, a las pocas horas de la puesta a la venta del hijab, Decathlon informó que finalmente no iba a comercializar este producto en Francia por las graves amenazas a empleados e instalaciones que desató el anuncio de la venta del hijab. Y, bueno, no solamente desató una serie de amenazas, sino de improperios del tipo de que Decathlon se convertía con la venta del hijab en un promotor del apartheid sexual y en un sepulturero de las libertades de las mujeres, y cito textualmente. También la FIFA había prohibido el uso del hijab a las jugadoras de fútbol, una prohibición que tras una polémica de años se levantó en 2014 y se reportó como discriminatoria para mujeres y niñas musulmanas, pues les limitaba el acceso a este deporte y a la interacción y al diálogo intercultural que se supone que lo acompañan. La FIFA reconoció, además, que la principal razón esgrimida por haber prohibido el hijab era procurar que el fútbol se alejara de posicionamientos religiosos y políticos, manteniendo este deporte en un entorno neutral. La cuestión era que este precepto de la neutralidad religiosa solamente se estaba aplicando cuando se trataba de mujeres musulmanas. Obsérvese, por ejemplo, que algunos jugadores hacen gestos religiosos en el campo de juego, ¿no? Messi, sin ir más lejos, acostumbra a santiguarse cuando marca un gol, sin que por ello sean apercibidos ni sancionados, y mucho menos expulsados de la competición. Se presenta así una controversia de complicado encaje racional y jurídico, ¿no? ¿Cómo es posible que un mismo objeto se proclame por parte de unos como un símbolo de opresión, de sometimiento, falta de libertad de las mujeres, y para otros ese mismo símbolo se revela precisamente como un instrumento que favorece la plena integración social de la mujer y le permite manifestar su libertad practicando deporte? Son sin duda varios los derechos fundamentales que colisionan y muchos los matices y derivadas bajo los que puede analizarse esta controversia. De entre ellos, este estudio se ha enmarcado específicamente en el significado que tiene el hijab dentro de la religión y del derecho musulmán. Es en este contexto, dos son las preguntas previas que cabe plantearse. Por un lado, ¿existe un deber jurídico religioso de que las mujeres musulmanas se cubran? Y en su caso de existir tal deber, ¿cómo y en qué condiciones específicas rige? Para responder a estas dos preguntas es preciso acudir a la Sharia. La Sharia es la denominación árabe de lo que podría traducirse como derecho islámico.
De entre las fuentes de las que bebe la Sharia se distinguen aquellas que tienen una naturaleza divina y primaria, como son el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, o como es la Sunna, los episodios de la vida del profeta, y otras fuentes que tienen una naturaleza llamada suplementaria o secundaria, como son el Ijma, que es algo similar a lo que el consenso del acuerdo mayoritario de los juristas musulmanes, y el Qiyas, que es lo que nosotros entenderíamos como un razonamiento analógico o deductivo. Todas estas fuentes, tanto las primarias como las secundarias, se consideran inmutables. Sin embargo, existen otras herramientas jurídicas, como son el fiqh y la ijtihad, a través de las que el derecho musulmán podría ir ajustándose al devenir de los tiempos. Debido al pluralismo jurídico del derecho islámico y a la falta de una interpretación unívoca de sus preceptos, el análisis de la naturaleza jurídico-religiosa del hijab, conforme a las fuentes que acabamos de mencionar, no resulta todo lo concluyente que cabría esperar desde una perspectiva, desde una óptica jurídica occidental. Y es que de las fuentes jurídicas primarias puede deducirse, desde luego, la existencia de una obligación general de recato y de modestia, que afecta a la apariencia y al comportamiento de los musulmanes, hombres y mujeres. Y es aquí donde hay que buscar la incardinación jurídico-religiosa del hijab, porque bueno, pues, se infiere efectivamente que existe una frontera física entre hombres y mujeres que pretende evitar las tentaciones de cariz sexual. De esta idea surgió la práctica del hijabismo, como un deber de cubrir el cuerpo de la mujer para que no sea visible en público. Bajo esta perspectiva, el hijab pretende respetar esa frontera y permitir que la mujer musulmana cumpla con el deber de recato y de modestia en el vestir. Pero rige tal vaguedad e indeterminación en los conceptos, principios y razonamientos que nos resulta discordante u opaco tratar de especificar cómo se ha de implementar esta frontera. En la búsqueda de una mayor definición del significado de este deber jurídico religioso de cubrirse, es preciso trascender de un análisis puramente literal de las fuentes y debemos acudir al debate entre tradicionalismo y modernidad, en el que se ocupa la doctrina musulmana contemporánea. Así vamos a ver, por un lado, cómo los tradicionalistas, para ellos, el deber de modestia al que se alude en las fuentes primarias del derecho musulmán constituye un mandato divino que define el lugar de la mujer en la sociedad y la protege de ser tratada como un objeto sexual. Según este posicionamiento, es preciso respetar este deber literalmente, tal y como se plantea en las fuentes históricas, ya que éstas no pueden enmendarse ni adaptarse a los tiempos modernos. De esta forma, o bajo este prisma, tan solo cabría la estricta adherencia a la doctrina establecida. Y, por tanto, al cubrirse en la forma en que se establece en el propio Corán. No obstante, la generalidad de la doctrina jurídica musulmana hoy día se va a situar en posiciones más innovadoras, según las cuales el derecho musulmán no es monolítico y sí existe la posibilidad de reconciliarlo con la necesidad de ajustar la vida al mundo moderno. Conforme a esta postura, un musulmán pues, podría participar en las tradiciones occidentales compatibles con el Islam y vivir en una sociedad occidental sin comprometer su fe. Persevera, desde luego, el deber de recato y de modestia en la forma de vestir y en el comportamiento de las mujeres y de los hombres. Pero lo que no es inmutable, y he aquí la clave, lo que no es inmutable es el modo en el que cabe mostrar tal modestia. Vemos entonces cómo desde estas perspectivas más innovadoras de la doctrina jurídica islámica y también desde el feminismo islámico, se argumenta además que el hijab no es tanto un deber como un símbolo de empoderamiento femenino, una forma de reivindicación cultural también que busca y exige la aceptación de la diversidad. La controversia acerca del hijab pone de manifiesto en el fondo cómo se tocan los fundamentalismos de uno y de otro extremo, el islamista y el islamófobo. El primero aboga por una imposición del hijab, el segundo por su prohibición.
Ambos posicionamientos están viendo en su contrario un símbolo de sometimiento y regresión, y el propio como un símbolo de liberación y progreso. En lo único en que parecen coincidir es en creer que la mujer musulmana necesita ser salvada o protegida, ya sea cubriendo o descubriendo su cuerpo. Es peligroso etiquetar jurídicamente las razones por las que una mujer porta un hijab, y es más peligroso aún aplicarles efectos o consecuencias que residen en la percepción que la sociedad tiene de ese mismo hijab. En una civilización que se precia de ser garante de los derechos humanos, cualquier limitación de los mismos debe obedecer a razones estrictamente jurídicas y nunca de otra índole sociológica. En el fondo, los motivos por los que una mujer opta por llevar hijab varían en función de muchos criterios y es difícil reconducirlos a una sola razón. Pero en cualquier caso, las razones pertenecen a la mujer. Es preciso familiarizarse con la idea de que las mujeres musulmanas que llevan el hijab puede que no lo hagan por imposición, sino como una elección personal de cubrirse para así cumplir con su deseo de vestir modestamente, de conformidad con el credo que profesan, o incluso como un símbolo de su identidad. Los valores occidentales y su vocación de universalidad no pueden sino legitimar y garantizar esta elección personal. Y lo que debe primar desde cualquier perspectiva es la libertad de la mujer para optar por cubrirse o por no hacerlo. Es inadmisible la imposición del velo a mujeres que no deseen llevarlo en el ámbito del deporte o en cualquier otro, como lo es también su prohibición. Se puede apoyar la decisión de una mujer que practica deporte llevando hijab, como hacen las atletas Manal Rostom y Amra Al-Haddad, de la misma manera que también se puede apoyar a una mujer que practica deporte con prendas reveladoras, como lo hace la tenista Venus Williams. Más allá del simbolismo que se quiere atribuir al hijab deportivo, llevarlo o no llevarlo es ante todo y en ambos sentidos una cuestión de libertad. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Natalia, por tu acertada intervención y tu crítica también acerca del uso del velo durante las competiciones deportivas. Y de forma especial quisiera darte las gracias por recordarnos que si colocar etiquetas a las personas por distintos modos de pensar, de rezar o de fumar no sirve para fomentar la tolerancia y el respeto hacia los demás, menos aún debemos etiquetar jurídicamente las razones por las cuales una mujer porta un hijab en una competición deportiva. De tal manera que, tal y como nos ha dicho la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia esta mañana, lo adecuado sería buscar la acomodación de tales creencias en distintas competiciones deportivas. Pues muchas gracias, Natalia. Y a continuación vamos a seguir esta mesa con el profesor Rafael Valencia Candalija, que nos hablará de los símbolos y gestos religiosos en el derecho del fútbol. El profesor Valencia Candalija es doctor en Derecho, habiendo recibido el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Extremadura en 2012. Ha sido profesor durante 8 años de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho de dicha universidad y desde 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Asimismo, desde 2018 también es profesor del Máster de Derecho Público en la Universidad CEU San Pablo de Sevilla. Junto a sus múltiples publicaciones sobre la enseñanza de la religión y educación para la ciudadanía en el sistema educativo español, en los últimos 3 años cuenta con diversos trabajos de investigación que analizan la diversidad y la presencia del factor religioso en el mundo del deporte desde la óptica de la simbología, las obligaciones laborales y sus posibles conflictos con la religiosidad de los deportistas. Muchas gracias, por tanto, profesor Valencia Candalija, por su participación en la obra colectiva que hemos presentado esta mañana y que lleva también por título el nombre del proyecto, Deporte, Diversidad Religiosa y Derecho, y muchas gracias también por estar esta mañana con nosotros. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Para decir que agradecido debo ser yo, de bien nacido ser agradecido. Efectivamente, no querría comenzar mi intervención sin dar unas palabras de agradecimiento a la Fundación por
a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Europea por esta iniciativa. Además, es la primera vez que se plantea dentro del derecho eclesiástico español relacionar alguna cosa con el deporte. Algo que eso lo hemos hecho algunos a título casi de friki, como me gusta a mí decir. Pero ciertamente quisiera dar las gracias y a mí me gustaría incluso focalizar en la persona de Silvia Meseguer, sobre todo por el castigo que le he venido dando durante todo este tiempo, con lo cual, gracias. Bueno, pues me toca hablar sobre simbología y gestos religiosos y lo que me gustaría en primer lugar es, por supuesto, dividir símbolos y gestos y lo que quisiera, sobre todo, es, bueno, de alguna manera enfocar, ¿no? Obviamente la sociedad actual está sufriendo una serie de cambios como consecuencias de fenómenos como la inmigración y la globalización. Y bueno, pues esto se refleja inevitablemente en el deporte en general y muy especialmente en el ámbito que yo vengo investigando, que es el ámbito futbolístico. Hay dos momentos que hacen de alguna manera nacer la controversia en lo que yo vengo analizando, en lo que vengo estudiando estos últimos años. Y son dos momentos que tienen lugar en un campo de fútbol. En primer lugar, esa final de la Copa de Europa, de la Champions League, la antigua Copa de Europa del año 2007, una final de Copa de Europa 2007 que se celebra en Atenas y en la que el jugador brasileño Kaká, antiguo jugador del Real Madrid, tras ganar con el Milan al Liverpool, la final, se levanta la camiseta del Milan y luce muy orgullosamente, que pone "Pertenezco a Jesús". El segundo de los grandes momentos tiene que ver con la Copa Confederaciones en el año 2013, una Copa Confederaciones celebrada en Brasil, en la que tristemente Brasil nos da un repaso histórico y nos gana a la selección española esa Copa Confederaciones. Y bueno, pues los brasileños, tras ganar la Copa Confederaciones, se reúnen todos en círculo, orando y agradeciendo a Dios el triunfo, algo que para algunos fue visto como una actitud de proselitismo, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el carácter de ídolo y el carácter de icono que sobre todo para los niños y la población más jóvenes tienen las figuras de los futbolistas, ¿no? Mucho más si hablamos de los futbolistas de la selección brasileña, de la canareña. Pues ciertamente, como ha adelantado Natalia del Barrio, lo que para unos es sagrado, para otros es una ofensa. Entonces resulta paradigmático que cuestiones que, como decía la profesora del Barrio, cuestiones que no plantean o no parecen plantear algún tipo de problemas, sin embargo, no cabe duda de que efectivamente así está siendo, porque sobre todo si tenemos en cuenta la normativa de las instituciones del fútbol, nos muestran que efectivamente así está siendo. Tan es así que quizás fue ese momento inicial de 2007, esa imagen de Kaká con la camiseta "Pertenezco a Jesús", en la que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, empieza a plantearse la prohibición de símbolos religiosos, de mensajes, de lemas, de símbolos religiosos sobre los terrenos de juego. Ciertamente, la preocupación de la FIFA se muestra evidente sobre todo cuando tenemos en cuenta que se producen precisamente para la temporada siguiente, para la temporada 2007-2008, la temporada futbolística, se produce la publicación de un documento que se publica cada año, que son las normas del juego, unas normas del juego en las cuales nos encontramos con las reglas de equipamiento, que tiene que ver con lo que lucen los jugadores, con las prendas que lucen los jugadores, unas reglas de equipamiento en las cuales se nos dicen que los jugadores no deberán mostrar camisetas interiores con lemas o publicidad. El equipamiento básico, además, no deberá tener mensajes políticos, religiosos o personales. Y en el apartado segundo se nos dice que los organizadores de la competición sancionarán a aquellos jugadores que levanten su camiseta para mostrar lemas o publicidad. Los organizadores de la competición o la propia FIFA sancionarán al equipo de un jugador cuyo equipamiento básico obligatorio tenga mensajes políticos, religiosos o personales. No he podido resistirme cuando escuchaba al profesor David Pavón. Si se duda de la responsabilidad de los clubes en el ámbito penal, en el ámbito deportivo, la duda no existe.
porque es la propia FIFA, la propia Federación Internacional de Fútbol, la que ya atribuye esa responsabilidad a los deportistas, ¿no? Además, no quisiera olvidar que la prueba de que la FIFA y la Federación, la Federación Internacional muestra una particular importancia sobre la cuestión religiosa se produce sobre todo en las últimas ediciones de las reglas del juego. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que esas reglas del juego contienen un glosario de términos, de definiciones, de conceptos, en las que extrañamente aparece el concepto de símbolo religioso. Es decir, lo que las organizaciones internacionales, lo que la normativa de los estados no pueden hacer, o sea, no hacen porque en algunos estados, sobre todo las confesionales, no pueden hacer, que es definir el concepto de símbolo religioso, nos encontramos con que las reglas del juego, las reglas de las instituciones deportivas, sí que lo están haciendo. Tan es así que en estas últimas ediciones de las normas del juego nos encontramos con que en el glosario de términos se nos dice que es un símbolo religioso cualquier símbolo, incluidos las imágenes u obras de arte de una religión utilizadas para representar una religión o una inclinación religiosa, a excepción de los símbolos religiosos que forman parte de una bandera nacional o del escudo oficial de una asociación o miembro del país correspondiente. Es decir, la preocupación por intentar regular lo religioso es tal que las propias instituciones deportivas están abordando, atribuyendo un concepto de símbolo religioso al que incluso se plantea en el ámbito deportivo. Es más, las últimas reglas que afectan a campeonatos concretos, como por ejemplo en el Mundial de Rusia o los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que son los últimos que se han celebrado, porque los de este año, evidentemente los de Tokio, no se han podido celebrar por cuestiones que todos conocemos, pues incluso prohíben que los jugadores lleven símbolos religiosos, que luzcan símbolos religiosos en entrenamiento, en partidos. Incluso el Mundial de Rusia añadía zonas mixtas y salas de prensa. Está prohibido que los jugadores presenten símbolos religiosos, que esto nos hace pensar qué sucede o qué debe suceder con el fenómeno tatú. Por cierto, el fenómeno de los tatuajes es tan extendido en el cuerpo de algunos deportistas, que son prácticamente catedrales de tatuajes en los que figuran símbolos religiosos. Antes la persona del barrio hablaba de Messi. Si hablamos de Sergio Ramos, la cuestión es más que evidente. James Rodríguez, podemos hablar de Falcao, podemos hablar de miles de jugadores que portan tatuajes religiosos, ¿no? La implicación es muy grande. La implicación es muy grande, no solamente ya en símbolos religiosos ostensibles, sino también en la propia vestimenta. No quisiera incidir en la cuestión del hijab, porque la persona Natalia del Barrio lo ha explicado mucho mejor que lo puedo hacer yo, pero ciertamente pues sabemos que la propia FIFA tuvo que hacer un cambio de paso en la cuestión de la regulación, sobre todo porque automáticamente los equipos de las jugadoras de equipos de estados musulmanes, si podemos llamarlo así, pues quedaron excluidas de las competiciones antes de empezar. ¿Por qué? Porque portaban el hijab. Por eso, a estas reglas del juego tuvo que sacarse una circular, que fue la 1332 del año 2012, que permitía que las jugadoras utilizaran el hijab. Se hizo a modo de prueba, y lo que pasa es que esta circular hablaba de la posibilidad de que a las mujeres utilizaran este símbolo. Esto afectaba no solamente a las mujeres, afectaba también a los hombres. No se nos puede olvidar que los Sikh suelen utilizar el famoso turbante, el patka Sikh, que en términos futbolísticos, pues bueno, pues es usado con una, digamos, modalidad especial, muy ajustado a la cabeza, pero que los jugadores Sikh no han renunciado a seguir llevándolo. Tan es así que las normas de equipamiento de 2014-15 tuvieron que modificarse, hablando del hijab, no solamente no solamente hijab musulmán, sino también permitiendo que fueran los hombres los que hicieran este tipo de símbolos. Es decir, la implicación es total, la implicación no puede ponerse en duda, y no puede ponerse en duda porque no se puede parar y no se puede olvidar una doble faceta.
Casi quisiera terminar porque estoy cumpliendo los 10 minutos para ajustarme al tiempo, pero repito, todo esto tiene una función específica y es que no se nos puede olvidar que los profesionales, los futbolistas, las futbolistas también son creyentes. Digamos, en la unidad de esa doble faceta, en la posibilidad de que esa doble faceta pueda ser reconsiderada, también la FIFA debería no solo implementar este tipo de medidas, sino estudiar aquellas prohibiciones que se están haciendo. Porque si lo que pretendemos es proteger la sensibilidad y los sentimientos religiosos de la colectividad, de todos los que están asistiendo a los eventos, ¿qué es lo que pasa con la libertad religiosa? ¿Qué es lo que pasa con la protección de las creencias de los verdaderos protagonistas de este negocio? Lo dejo ahí. Me gustaría terminar con esa reflexión. Estaré encantado de responder a aquellas cuestiones que se plantean. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias, profesor Valencia Candalija. Muchas gracias especialmente por mostrarnos la importancia del respeto de la manifestación de libertad religiosa de los futbolistas, ya que en estos casos, una vez que nos salgamos fuera de juego con la vulneración del derecho de un jugador, no existe la posibilidad de pedir un VAR que de forma inmediata revise y repare ese daño. Así que muchas gracias por su capítulo en el libro y muchas gracias por la reflexión que nos ha traído esta mañana. Gracias. Y por último, y no menos importante, nos gusta siempre dejar lo mejor para el final, tenemos a nuestra última ponente, que es la profesora Carmen Florit, que nos hablará del libre desarrollo de la personalidad del menor y su colisión con la patria potestad en el ámbito deportivo, teniendo presente siempre y en todo momento el interés superior del menor de edad. La doctora Carmen Florit es profesora en la Universidad Europea de Madrid, donde imparte las distintas asignaturas de Derecho Civil, tanto en el grado de Derecho como en el máster de acceso a la abogacía. Se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia, en la que también obtuvo el título de doctor y realizó el máster de acceso a la abogacía. Asimismo, ha ejercido durante años en diversos despachos de prestigio, dedicándose actualmente en exclusiva a labores docentes y de investigación, en especial en el campo del derecho de familia y de protección de los menores. En estas áreas ha publicado tanto en revistas científicas como diversas obras monográficas tratando los temas más conflictivos en juzgados y tribunales y con una visión no solo doctrinal, sino y sobre todo especialmente práctica. Muchas gracias, profesora Florit, por formar parte de este proyecto y por compartir esta mesa con nosotros. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Bueno, quiero agradecer a todo el mundo su presencia aquí y agradecer a la Fundación la oportunidad que nos ha brindado. El resultado de la obra que ha salido adelante me parece que ha sido magnífico y ha sido gracias al esfuerzo de todas las personas que han colaborado. Y como tú has dicho, soy la potente ponente última y voy a intentar ajustarme por ese lugar en el que estoy colocada para que la clausura pueda llegar a tiempo, ¿vale? Voy a intentar no excederme y resumirlo lo máximo posible. Mi intervención, así como la colaboración que hago en esta magnífica obra, que reitero, es quizá demasiado específica para el conjunto de las ponencias que está habiendo ahora, pero es muy oportuna y es muy oportuna porque coincide precisamente con un proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia que no termina de ver la luz por motivos que se me escapan, sí, seguramente, COVID, las circunstancias políticas, la tensión, etcétera. Y es una ley que precisamente en este campo podría hacer muchísimo y tengo la desesperanza de que precisamente se va a perder la oportunidad para regular algunas cuestiones que son fundamentales. Los menores son personas, es una obviedad. Aún no teniendo capacidad completa, por lo establecido en el Código Civil, sí que tienen cierta capacidad natural y por supuesto son detentadores de derechos fundamentales. Tienen personalidad jurídica, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad jurídica y se ven sometidos en muchas circunstancias a una autoridad que debería ser, quizá bajo mi punto de vista, controlada. Digo que se va a perder una magnífica oportunidad con este proyecto de ley porque en absoluto regula esto, como no regula otras cuestiones, como la explotación de los menores en Internet, de su intimidad, la explotación laboral sin control, la explotación laboral en el ámbito deportivo, etcétera.
Cualquier decisión que se tome que vaya a afectar a la vida de un menor, tiene que tomarse siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. El interés superior del menor, que durante mucho tiempo se ha calificado como un término jurídico indeterminado, un concepto jurídico indeterminado, ya no lo es. Se ha concretado a lo largo de una reiteradísima jurisprudencia y consiste simplemente, eso sí, teniendo lo que ver en cada caso, en que cualquier decisión tiene que tener en cuenta que lo que debe primar es su interés superior. Y ese interés superior está incluso por encima de los propios deseos del menor. En el ámbito deportivo se da muchísimas veces que el deseo del menor es triunfar, lógicamente, ¿no? Por eso se quieren dedicar profesionalmente al deporte. Y es cierto que si no existe el sistema que tenemos ahora mismo de entrenamiento para los deportistas de élite, nunca tendríamos deportistas de élite. Hay que empezar siendo muy pequeño, con una estrictísima disciplina, incluso internándose en centros de alto rendimiento, renunciando muchas veces a la salud. Además, muchas veces se quedan en el camino, por lo tanto, también implica problemas en la salud psicológica de ese menor que luego va a ser mayor, que además va a perder otra serie de oportunidades, etcétera, etcétera. Bien. Marcó un hito la sentencia que cito en este trabajo, en 2013, del Tribunal Supremo, en el famoso caso Baena, en el que el Tribunal Supremo dejó bien claro y bien asentado que a pesar de que los progenitores, los detentadores de la patria potestad son quienes representan al menor y quien pueden, por lo tanto, comprometer al menor en su nombre en un determinado contrato, que llaman normalmente de prácticas, pero yo entiendo que no lo es, yo entiendo que en realidad es un fraude de ley, pueden comprometerle, pero hasta el límite de lo razonable. Es decir, muchas veces siendo los deportistas menores de edad, entiendo yo, en fraude se les contrata en realidad ocultando un contrato laboral y además con un compromiso que va mucho más allá de cuando cumplan la mayoría de edad y con unas consecuencias ante el incumplimiento de una obligación a la que no se han sometido ellos voluntariamente, o sí, pero aconsejados, representados, convencidos muchas veces, y las consecuencias, además de carácter personal, puesto que se comprometen a la prestación de una obligación de carácter personal, dice el Tribunal Supremo que la patria potestad no puede llegar a ese límite. Y esto lo podemos aplicar en el ámbito deportivo y, por supuesto, en el ámbito religioso. Yo abogo porque el fiscal esté más pendiente en cuestiones de menores. No conozco ningún caso en el que el fiscal haya intervenido porque un menor ha protestado porque desea dejar de entrenar 8 horas al día, someterse a un régimen alimenticio, someterse a una serie de rendimientos, someterse al cumplimiento de una serie de objetivos o quiere salir de un centro. Conozco además casos en los que los menores con 15 o con 16 años han solicitado salir del centro y lo que se les ha dicho es que como tu padre puede elegir por ti, por ejemplo, el colegio al que vas, el tipo de educación que quiere darte, tú tampoco puedes ahora decidir salir. Creo que una decisión y otra son muy distintas. Pasaría lo mismo si ingresamos a un menor, por ejemplo, en contra de su voluntad en un seminario. O al revés, si quisiera entrar en un colegio con una determinada orientación religiosa y el padre no lo considerara oportuno. Los menores no tienen plena capacidad, pero tienen capacidad natural. Deben ser escuchados, tienen derechos fundamentales y creo que tanto la Fiscalía como la Judicatura deberían estar mucho más pendientes que hoy día están, porque no lo están, entiendo yo, humildemente en absoluto, pendientes de los derechos de esos menores. Es cierto que hay que conjugar el derecho que tienen los padres a educar a las menores, pero también es cierto que el menor, como he dicho, no está totalmente desprovisto de capacidad y en cuestiones que atañen a prestaciones de carácter personal y ejercicio de derechos fundamentales tienen que ser escuchados. Tenemos que articular un procedimiento para que puedan ser escuchados. Lo dejo para no retrasarnos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por llamar la atención en valor la necesaria protección de los menores cuando comienzan tan prontamente en el deporte profesional, equilibrando su derecho a disfrutar de su niñez y los inicios de sus carreras profesionales. Estoy comprobando en el chat que hay diversas preguntas, pero por cuestión de tiempo y siguiendo la máxima en derecho de primero en el tiempo, primero en el derecho, vamos a vamos a intentar dar respuesta a la pregunta que ha hecho Víctor Moreno, que va dirigida tanto al profesor Rafael Valencia Candalija como a la profesora Natalia del Barrio, experta en Derecho Comparado.
Y en este caso, Víctor Moreno quisiera preguntar a los profesores qué pensarían si la normativa deportiva se adaptase al marco jurídico de los diferentes estados. Si tienes a bien, por favor, el profesor Valencia Candalija, Rafael, tienes la palabra. Adelante, Rafael. No, perdona, decía Elena que si me podías repetir la pregunta, porque hay un momento que se ha cortado y no la he escuchado. Por supuesto. Nos pregunta Víctor Moreno qué pensaría si la normativa deportiva se adaptase al marco jurídico de los diferentes estados. Es decir, que fuera la normativa deportiva la que fuera una a una, quiero entender, la que se adaptase al marco jurídico de cada uno de los estados. Ciertamente un tanto dificultoso. Bueno, yo la verdad es que conozco a Víctor y sé de sus preocupaciones porque además es árbitro de fútbol profesional, con lo cual entiendo que está especialmente vinculado y preocupado por estas cosas. Para mí es una cuestión que la veo de difícil concreción, porque ciertamente al final FIFA, por ejemplo, es una asociación de derecho privado suizo. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos hablar de una vinculación de lo estrictamente deportivo a lo estrictamente estatal? No lo sé. Digamos que es algo que lo veo pelín lejano, ¿no? Entonces, no es algo que yo piense o crea que puede hacerse de una manera real. Al menos a corto plazo, al menos a corto plazo. Lo que sí creo es que las instituciones deportivas, que la legislación de las instituciones deportivas no puede estar al margen de los reconocimientos de las normas internacionales. Si, por ejemplo, en mi caso, y con esto termino, no me quiero extender mucho, si hablamos, por ejemplo, de normas que a nivel internacional, como la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, protegen derechos como la libertad religiosa, ¿por qué un profesional tiene que renunciar a ese derecho para formar parte de las reglas del juego? Es decir, es cierto que existen unos reglamentos deportivos que impiden, de alguna manera, como es el caso que venimos comentando, la exhibición de lemas, de mensajes. Pero, ¿hasta qué punto, no? Por eso finalizaba con esa pregunta. ¿Hasta qué punto, o sea, qué pasa con la libertad religiosa de los deportistas? No lo sé. No sé si se puede integrar, pero al menos lo que no pueden estar es muy, muy al margen. Eso sí es cierto. Vale, no sé si respondo con eso. Muchas gracias, Rafael. A continuación y de forma muy breve, la profesora Natalia del Barrio va a contestar también a la pregunta de Víctor. Hola, Víctor. Sí, simplemente un comentario rápido. Yo creo que no sería apropiado que pensáramos que lo que tendrían que hacer es las normas deportivas en general adaptarse a cada uno de los estados. Yo creo que sí que no nos tiene que dar miedo la idea de que haya una regulación de carácter internacional a la que todos los estados puedan adherirse. Es verdad que en muchas áreas jurídicas esto suena raro, pero pensemos, por ejemplo, en todo lo que es el comercio internacional, cómo realmente ya se está haciendo, ¿no? Hay determinados tratados internacionales, o sea, me viene a la cabeza la Convención de Viena de compraventa de mercaderías internacional, por ejemplo, a la cual están adheridos la práctica totalidad de los estados. Y al fin y al cabo, pues una compraventa de mercaderías internacionales es igual para todos, pues lo mismo un partido de fútbol, es igual para todos. O sea que sí que creo que deberíamos tender a igualarnos en ese aspecto, no cejar en el empeño. Es verdad que va a ser muy complicado porque hay muchas diferencias. Ocurre también, si nos centramos en el hecho religioso, además de que el hecho cierto de que existen distintas confesiones con sus respectivos rituales o símbolos, ocurre además que mientras que en Occidente nos estamos secularizando, en el resto del mundo esto no es así. Entonces, esto lo va a complicar mucho más, ¿no? Pero ahí es donde se requiere un análisis muy certero, ¿no? Y que sepamos diferenciar aquellas cuestiones que son efectivamente un derecho fundamental o cuestiones jurídicas que necesitan de una garantía y protección de otros aspectos que son complementarios, iba a decir superfluos, no es que sean superfluos, pero que no forman parte
de esta condición de derecho fundamental. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en superar estereotipos, en desarrollar tolerancia, pero, como digo, saber distinguir aquellas cuestiones que son de una importancia jurídica suprema de otras cuestiones que no lo son. Y creo que ahí radica un poco el quid de la cuestión. Gracias. Pues muchas gracias, Natalia. Muchas gracias también, Rafael, a todas las personas que han intervenido a través del chat. Disculpad que no podamos seguir con el debate, pero tenemos que llevar a cabo la clausura de estas jornadas y, por tanto, simplemente quisiera dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este proyecto, todas las personas que han hecho posible la edición de la obra colectiva que hemos presentado esta mañana, y gracias especialmente a la Fundación Pluralismo y Convivencia por haber hecho posible toda la organización de esta jornada del libro y por darnos la oportunidad de colaborar tanto a la Universidad Complutense como a la Universidad Europea. Sin más, voy a ceder la palabra para llevar a cabo la clausura de esta jornada a la IP de este proyecto, la profesora Irene Briones, y a la coordinadora del mismo, Silvia Meseguer. Muchas gracias a todos. Sé que la profesora Briones quería clausurar estas jornadas. Reitero su agradecimiento, el mío, el de la profesora García Antón, a todos los autores, a los alumnos que han asistido, a todas las personas que han sido presentadas y, sobre todo, a los ponentes de hoy que nos han acompañado y que han intervenido en esta obra colectiva. Agradecemos nuevamente a la Fundación Pluralismo y Convivencia que nos haya ayudado a organizar esta jornada, que nos haya ayudado con creer en el proyecto y poder desde el principio trabajar muy unidos. Y veo que la profesora Briones ya está conectada, con lo cual le cedo la palabra agradeciendo nuevamente a la Fundación Pluralismo y Convivencia, a la Universidad Complutense, tanto a nuestro departamento como al Grupo Redesoc, y a la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por estas palabras y sobre todo y ante todo por tu trabajo. Bueno, simplemente dar las gracias sobre todo y ante todo a Silvia Meseguer, que ha hecho posible este proyecto, ha trabajado muchísimo en compañía de Elena García Antón. Por supuesto, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que en todo momento ha colaborado, no simplemente se ha limitado a financiar, sino que realmente ha respaldado al 100%. Y a más universidades, Complutense y Europea de Madrid, a las personalidades que han estado hoy presentes, en nombre del equipo de gobierno de la Facultad de Derecho, al equipo de investigación, al vicedecano de Investigación y Política Científica, don Faustino Martínez Martínez, y a la directora del Departamento de Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Por supuesto, también a Natalia del Barrio, que es vicedecana en la UEM, y simplemente decir que este tema apasionante que hemos tratado necesita mucho más profundización, a pesar de que en el libro se ve desde muy distintas perspectivas, pero que sí que es de difícil solución, ¿no? Si os acordáis todos de Pep Guardiola, de Josep Guardiola, cuando apareció con el lazo amarillo reivindicando la excarcelación de los presos, inmediatamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al hilo de todo eso, también prohibió todo tipo de signo visible de contenido político religioso, y entonces empezaron a ir un montón de voces en las que se decía que era necesario un código de conducta en el terreno de juego para toda la Unión Europea, ¿no? Pero claro, ese código de conducta se lanzaba como una propuesta en la que fuera algo indiferenciado para que no se acusara de discriminación directa, si hay discriminación directa, pero que no fuera discriminación directísima. Y segundo, que hubiese una finalidad legítima. Y el problema es ese, encontrar una finalidad legítima. Es decir, ese código de conducta probablemente sería en el terreno de juego de lo político y no en el ético, en el religioso, o sea,
en el campo del diálogo con las confesiones religiosas, por ejemplo, a nivel nacional, o interviniendo un comité de ética al que pertenece Miguel García Cava, ¿no? Es decir, es un tema apasionante, pero que exige todavía una proyección de futuro que está por desarrollar. Yo agradezco infinitamente el esfuerzo de todos los investigadores que han publicado en el libro que han coordinado y editado, de Silvia Meseguer y Elena García Antón, y por supuesto les invito a reproducir el streaming de esta mañana, a reproducir el webinario de hoy, que seguro que se colgará en la página web de la Fundación General Complutense, y que felicidades a todos. Yo simplemente he estado un poco de representación, pero realmente quien ha hecho posible han sido las coordinadoras y, por supuesto, todos aquellos que han publicado en el libro que ha sido el fruto, el hijo de este proyecto de investigación. Muchísimas gracias, sobre todo a la Fundación Pluralismo y Convivencia, y doy por clausurada esta jornada. Si quieres, Silvia, tú decir algo más. Tú ya das por terminada. Bien, pues Silvia ya da por terminada su intervención. Doy por clausurada esta jornada. Muchísimas gracias a todos.